Record in this computer. Perfecto. Entonces dice. A ver. Entonces dice el primer párrafo de este texto. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Bien. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer, ¿okay?, sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara, en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias, ¿okay?, no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Vale. Entonces, la fotografía satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que para los turistas de clase media. Ok. Entonces, chicos, consejo, ¿vale? Ahí pues leí el primer párrafo y aquí es donde viene lo importante. ¿Listo? Aquí es donde viene lo que define si ustedes entienden o no el texto, ¿vale? Y lo primero es no seguir leyendo. Ese es el error que mucha gente comete. Y es que pues sigue leyendo normal sin asegurarse de que entendieron lo que leyeron antes. ¿Okay? Ese es el principal error. ¿Okay? Ese es el principal error. Entonces, mi consejo es que cuando lean un párrafo, paren un momento y dedíquense a sacar las ideas más importantes. Por eso es que yo iba a ir subrayando, resaltando. Eso es algo que les va a servir mucho en el ITFES. Ir resaltando cosas importantes, ¿vale? Ideas que les pueden dar un sentido global del texto. Entonces, ¿cuáles son las ideas más importantes? Pues, con el tiempo uno se va preparando, ¿vale? Con el tiempo uno va aprendiendo a separar lo importante, pues, de las ideas secundarias. Pero como regla general, las ideas importantes siempre son como afirmaciones, ¿ok? Siempre son como afirmaciones. Por ejemplo, parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. ¿Okay? Eso es una idea importante. Porque lo que está diciendo es que, ¿vale? Lo que está diciendo es que nadie viaja sin cámara. O sin una cámara. Eso es sin una cámara. Eso es lo que quiere decir el primer párrafo, ¿vale? En resumidas cuentas, eso es lo que quiere decir el primer párrafo. Fíjate que es como un mini resumen o una idea que englobe todo esto. Bien. Nadie viaja sin una cámara. Esa viene siendo como la idea principal de aquí. O sea, es anormal que alguien viaje sin tomarse una foto, pues porque obviamente todo el mundo quiere subirla a Facebook, porque esa es la prueba, pues, de que se hizo la excursión, se gozó del viaje, entonces, ¿vale? Y aquí otra idea importante, ¿vale? Sin fotos, no existe, pues, no existe viaje, o sin fotos no hubo viaje. ¿Listo?
ese viene siendo como la otra idea que nos quieren dar en este párrafo, como que si tú no tomas fotos, pues no hiciste nada. ¿Listo? No hiciste nada. O sea, si no tomaste fotos, pues no hay pruebas de que hiciste viaje y pues cuando tú le vayas a contar a tus compañeros, mira, estuve en Dubái, conocí el Burj Khalifa, conocí a esos árabes, pero ay, bueno, y las fotos. ¿Quién te va a creer si no tienes fotos? Entonces, eso es lo que quiere, esto es otra idea que nos quiere dar ese, ¿vale? Este primer párrafo. Fotos mentales, no. No body, no crime, exactamente. Sin cuerpo, sin evidencias, no hay crimen. Lo mismo pasa aquí, ¿vale? Si no hay fotos, no pasó, exactamente. Ese me gustó más. Listo. Si no hay fotos, ese me gusta más que me dijeron ahí por chat. Si no hay fotos, no pasó. Claro, esa me gustó más. Fíjate que cada quien lo puede hacer de una forma diferente, pero lo más importante es identificar las ideas importantes. ¿Ok? Tú lo puedes escribir de otra forma, lo puedes escribir de, no sé, parafrasear según tu forma, según lo entendiste, pero mi consejo es que no sigan leyendo sin hacer este ejercicio, ¿ok? Porque es que luego ya no solo tienen que el problema está aquí, chicos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes terminen de leer, les va a tocar analizar 2 párrafos, ¿bien? Y analizar 2 párrafos de un solo tiro es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado analizar este montón de ideas, las ideas que tiene el párrafo 1 y el 2, es muy complicado. Entonces, mi consejo es que analicen las ideas del primero, o sea, porque analizar un solo párrafo es mucho más fácil que analizar el texto entero. Bien, entonces, eso es, ¿vale? Si no hay fotos, perdiste la plata. Sí, no tanto que perdiste, sino que pues, ajá, todo el mundo, o la mayoría de gente, obviamente, hay quienes no le interesa, hay quienes prefieren mantener todo privado, pero, o sea, hoy en día es anormal no hacer eso, ¿ok? De que tú viajes o tomes o salgas a un lugar y no estés tomándote fotos para subirlas a redes sociales, comúnmente, ¿vale? Entonces, sí. Así es mejor, tu vida es un misterio. Claro. Ok, sí, hay gente que le gusta hacer eso. Y tercera idea importante, ¿vale? Que tiene que ver con el final. Porque fíjense, en este párrafo hay varias ideas. ¿Listo? Hay varias ideas importantes. Entonces, la última idea que veo yo que es importante es esta, de que tomar fotos, bien, em, satisface, satisface a todos. ¿Listo? A todos. Bien. Por lo que dice, fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas. Bueno, cosmopolitas son esta gente que viaja mucho, ¿ok? Gente que viaja por todos lados. Luisito Comunica, ¿listo? Los cosmopolitas son esta gente como Luisito Comunica, que pasan viajando y pues ellos toman fotos de todos lados, ¿bien? Entonces satisface tanto para los cosmopolitas, tanto para la gente que se va de turismo, o sea que como cuando uno toma una foto, uno se siente como si fuera Luisito Comunica, entonces eso como que le sube la moral, le sube la autoestima, creerse uno un Luisito Comunica. Bien, entonces sí, listo. Así no seas un cosmopolita, así no seas un Luisito Comunica, tomar fotos te satisface de la misma forma, ¿ok? Como que produce el mismo efecto como si fueras un cosmopolita. Entonces, sí, estas son las ideas que yo logro extraer de aquí, de este texto, ¿vale? Para mí estas son las más importantes. Y eso es lo que quiero que ustedes, de pronto ustedes agregan más, de pronto agregan menos, pero lo importante es que no sigan leyendo sin hacer este ejercicio, ¿bien? Especialmente si se les
complica comprender. Si tienen poca comprensión lectora, esto es un buen ejercicio. ¿Listo? Si tienen mucha comprensión lectora, o sea, si son muy cracks leyendo, si ya tienen mucha práctica, a lo mejor ni siquiera tienen que leer por párrafos, sino que leyendo los dos sacan las ideas de una. Pero de nuevo, eso es complicado. Eso requiere pues de bastante práctica. Entonces, para aquellos que no tienen mucha práctica leyendo, o que se les dificulta mucho la lectura crítica, les aconsejo mucho este ejercicio, ¿bien? Que por párrafo extraigan las ideas más importantes. Bien. Entonces, siguiente. Listo. Ahora sí, luego de haber extraído las ideas, ya nos aseguramos de que entendimos, ¿ok? Si ustedes son capaces de hacer eso, fue porque entendieron. Entonces, segundo párrafo. Luego de que ya se aseguraron de que entendieron todo, ahora sí, uno sigue normal. Dice, el acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla, ¿vale? Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga la desorientación general que se suele agudizar con los viajes. Bien. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner una cámara enfrente de ellos y toda cosa destacable que se les sale al paso. Bien. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así, la experiencia cobra forma. Alto. Bueno, alto. Una fotografía. Adelante. El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética implacable. Bien. Ética de trabajo. Listo. Sobre todo, o sea, esto de tomar fotografías es a esta gente que trabaja demasiado, que está demasiado metida en el trabajo. Por ejemplo, alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa la ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Bien. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Bien. De trabajo. Pueden hacer fotos. Ok. Ya. Ese es el segundo párrafo, entonces. Antes de pasar a las preguntas, hagamos el mismo ejercicio. Bien. Saquemos como las ideas más importantes. Entonces, una idea que puede ser bastante importante puede ser la siguiente. Puede ser la siguiente. Dice. Vale. De que la fotografía es tranquilizadora. Listo. Esa es una. La fotografía es tranquilizadora. Bien. Eso lo trabajan bastante ahí. Dicen que calma la ansiedad. Listo. Calma la ansiedad. Bien. Listo. También puede ser otra idea bastante importante. Puede ser que puede ser que la gente que trabaja mucho, ¿sí? Necesita o como sienten que es obligación, sienten que es una obligación, tomar fotos, bien, tomar fotos. Eso es lo que significa cuando dice la gente es subyugada a una ética de trabajo. O sea, la gente que
sí o sí deben trabajar mucho, a esa gente pues le calma mucho la ansiedad y ellos sienten que necesitan tomar fotos, ¿ok? Porque cuando no están trabajando, pues sienten que tienen que hacer algo, sienten como que necesitan un trabajo que hacer. Y en ese caso, las fotografías llenan ese vacío que deja el trabajo, ¿vale? Porque, sí, en caso de los alemanes, los japoneses y estadounidenses, esa gente trabaja demasiado, ¿ok? No es como aquí en Colombia que la jornada laboral es de 8 horas, pero en realidad de esas 8 solamente se trabajan como 5 o 6. No, esa gente en esos países la jornada laboral es muy estricta. Entonces, cuando están de vacaciones, pues sienten un vacío, o sea, no saben qué hacer con tanto tiempo libre. Entonces, para esa gente aplica mucho esto de que tomar fotos es necesario, ¿ok? Es socialmente, es como si la sociedad tuviera como esta obligación de tomar fotos. ¿Listo? Quien no tome fotos, pues no sé, un raro, un raro no subir historias, raro no subir memes, ¿vale? No compartir memes. Entonces sí. Uy, profe, diga qué empresa deja vaguear tanto. No, aquí en Colombia es así, ¿vale? En Colombia, pues, entre que uno toma el tinto, mientras que uno echa chisme con los demás, ¿vale? Los chismes de la secretaria y tal. Entonces, pues sí, la jornada en Colombia no es de 8 horas, bueno, normalmente. Pero en estos países, esa gente sí trabaja como locos. Sí. Y no solamente la laboral, sino de que desde pequeños la academia les mete esto en la cabeza de que toca ser muy estrictos, los horarios del colegio. Sí, o sea, esta gente queda súper psicoseada con el trabajo. Entonces, por eso es que esta gente siente mucho esa necesidad de tomar fotos, ¿vale? Esta gente sí, sienten que deben llenar ese vacío, pues, con, con tomar fotos, ¿vale? Bien. Y otra idea súper importante que me parece, bueno, que no sé cómo lo interpreten ustedes y por eso les voy a preguntar, ¿cómo interpretan ustedes esta idea? De que también la fotografía también es una forma de rechazar la experiencia. Bien, eso me parece una idea un poco compleja de entender, pero quiero ver si ustedes la atinaron, ¿vale? Se los voy a volver a leer. Cuando dice, el acto fotográfico es un acto de certificar la experiencia. O sea, lo que leímos antes, de que se hizo el viaje, se hizo lo que se fue a hacer. Certifica la idea, ¿vale? Pero también es un modo de rechazarla. ¿Qué creen que se refiere con eso? Bien. No lo sé, tú dime. A ver, ¿para qué me están diciendo? Por, dice que le prestan más atención a la foto que al momento. Uy, excelente. Muy, pero muy bien. Sí. Por eso cuando salgo, las pocas veces que lo hago sin teléfono. Muy interesante. Dice Juan Gabriel, creo que quiere decir que en vez de vivir el momento, te dedicas a tomar fotos. Excelente, Juan Gabriel, latinaste. Dice, pues estar todo el tiempo pegado a la fotografía, pues te pierdes la experiencia en sí. Excelente, Mariana, latinaste. En vez de disfrutar el viaje, te concentras más en presumir lo que vivieron. Excelente, Felipe. Fíjense, por eso que esta estrategia es muy poderosa porque en vez de analizar todo el texto de un solo, uno solamente va analizando ideas y eso es 1000 veces más fácil. Eso es 1000 veces más fácil que tener que analizar 2 párrafos así del tirón. ¿Vale? Uf, severa. Severa, severa, Mariana. Sí, severa interpretación los que leí.
Así es, exactamente. Por ejemplo, a mí me da mucha rabia, por ejemplo, salir a comer, ¿ok? Imagínense, salimos a comer. Yo los invito a comer. Listo, vamos a comer salchipapa allá en Sincelejo. Entonces, nunca falta el que dice, espérense, espérense. O sea, me ponen la salchipapa enfrente, todo el mundo tiene su comida y de repente alguien sale, espérense, espérense la foto. Hombre, pero si yo tengo esa hambre, ¿qué voy a poner a tomar fotos? Eso a mí me da demasiada rabia. Y en los cumpleaños y en las fiestas, sí, me da mucha rabia que primero se tenga que tomar la foto y uno con hambre y viendo la comida. Entonces, sí, exactamente. Bien. Eso es lo que quiere decir de que la fotografía también rechaza la experiencia. Cuando buscan lo fotogénico, ¿vale? Aquí está. Cuando se confina, cuando nos encasillamos en que la foto quede bien, en buscar el mejor ángulo, ¿ok? No disfrutamos de la experiencia, sino que nos ponemos a tomar 1000 fotos para editar 50 y de ahí seleccionar solamente 2, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiere decir. Excelente trabajo, chicos. ¿Vale? De 1000 fotos, una sola que te gusta. Tal cual, uno sale aburrido. Bien. Por eso no tomo fotos. Claro. Muy bien, chicos. Eso es. Entonces, fíjense, las dos ventajas de hacer este trabajo es que se centran en los detalles, porque, por ejemplo, si ustedes hubieran leído, si hubiéramos leído todo así de un solo, nunca nos hubiéramos dado cuenta de esos detalles. O sea, de qué quiere decir con que la fotografía también rechaza. O sea, no nos hubiéramos puesto a pensar en eso, en esos detalles. Y sale que ayudarme a escoger una. Vale. La tecnología es del diablo según el texto. La fotografía es el diablo. Bueno, ya Johan sacó el sentido global. ¿Cuál es el sentido global? La fotografía es la fotografía es el diablo. Pues no, o sea, entonces ahora sí viene lo importante, ¿vale? Ahora viene lo más importante, chicos. Todo esto que hicimos, o sea, estas ideas que sacamos por cada párrafo, es para sacar la idea más importante. O sea, todo eso es para que quede más fácil, para que quede más claro el sentido global. Bien. Eso es lo más importante y a la vez lo más difícil, pero pues si ustedes hacen bien este proceso, si lograron sacar bien las ideas principales de cada párrafo, ya luego el sentido global queda mucho más fácil. Bien. Entonces, ¿cuál proponen ustedes? Porque de nuevo, esto lo pueden hacer de diferente forma, cada quien lo hace de forma diferente, ¿listo? Pero lo más importante es que encierre todas estas ideas, ¿listo? Fíjense, de aquí sacamos 6 ideas, del párrafo sacamos 6 ideas. Bueno, el sentido global es una sola idea que encierre todas, ¿vale? Una sola idea que encierre estas 6, ¿vale? La fotografía como el centro de todo. Ok, sí, puede ser, sí, ¿vale? A ver, por aquí dice, dependencia a la cámara. Bueno, eso es más como un tema, ¿vale? Eso viene siendo como un tema y el sentido global no es un tema, ¿ok? El sentido global es una idea que encierre todo, ¿vale? Por ejemplo, lo que dice Johan, tomarse foto está bien para tener prueba de la experiencia, pero al hacer esto se pierde el momento, ¿ok? Johan, lo que pasa con eso es que solamente te estás centrando en una sola idea, ¿vale? En esta de que también rechaza la experiencia. Te estás centrando en una sola, pero fíjate, te hace falta meter otras 5. Entonces debe ser una que encierre las 6. ¿Vale? Dice, es bueno llevar una cámara a una excursión, te beneficia, pero sé equilibrado. Pues no, eso no lo dice el texto, ¿vale? El sentido global no puede irse a cosas que ustedes saquen, pues, por otra parte.
Tienen que seguirse a lo que dice el texto. El texto no dice eso. El texto no dice que toca ser equilibrado. Eso lo estás diciendo tú. Bien. A ver, dice, los pros y contras de la fotografía. No, por ahí no va el texto. El texto no te está hablando de lo bueno y lo malo de llevar fotografías. Bien. Es que la estoy haciendo muy larga. Bueno, tampoco tiene que ser muy largo, ¿ok? Tampoco tiene que ser una Biblia. Bien. La fotografía es la forma de recordar los momentos, tranquilizarte y aliviarte. Bueno, ahí te estás centrando también en una sola idea. Te hace falta meter otras 5. A ver, dice Daniel, la fotografía es esencial, pero no debe ser una necesidad para disfrutar. No, Daniel, eso lo estás diciendo tú, eso no lo dice el texto. Bien. O sea, Daniel casi lo atina, Daniel casi lo atina, pero te fuiste por algo que no te dice el texto. Dice Samuel, la cámara se ha apoderado de nuestros momentos. Ese me gusta, sí, ese que dice Samuel me gusta. De que la cámara lo que hace es apoderarse de nuestros momentos. ¿Sí? Ya sea para tranquilizarnos, ya sea para ser rechazar o para certificar, ya sea por lo que nadie viaja sin cámara, ya sea para satisfacer la necesidad. Ok, sí, ese me gusta. Vale, dice, la fotografía ya forma parte de nuestras experiencias, dando diferentes resultados, aunque esto haga que se pierda el momento. Ok, sí, esta me parece mejor, Joan. Me parece mejor que la anterior. Dice, la fotografía es una necesidad para las personas. Esa es la idea principal. Pero esta nos está quitando la oportunidad de vivir experiencias. Esa es, Mariana. Esa me gustó. Bien. En ese sentido global me gustó. Un poquito más completo. Eso es lo que, algo que encierra todo el texto es eso, de que la fotografía se ha vuelto una necesidad. Ya sea para tranquilizarte o para llenar el vacío del trabajo, ¿vale? O para satisfacer tu necesidad de sentirte un Luisito Comunica, para satisfacer la necesidad de tener una prueba de que se hizo el viaje. Entonces sí, esa es la idea principal de todo esto, de que la cámara, la fotografía es una necesidad, hasta casi una obligación, y para algunos una obligación. ¿Vale? Voy a leer otros. A ver, dice Ana, la fotografía se ha vuelto una obligación. Ok, Ana también latino. Y si no quiere. Pero a la vez un acto tranquilizador para quienes lo hacen a la vez que se pierde, a la vez que hace que puedas disfrutar. Ok, sí. Sí, a Ana le atinó. Esa es la idea principal de que la fotografía es una necesidad y casi una obligación. ¿Vale? Eso es algo que engloba todo el texto. Nuevo logro para poner en mi hoja de vida. Ok, vale. Excelente. Listo, ahí también Ana también lo hizo bien. A ver, voy a leer otro. Rechazo de la fotografía por parte del autor. Ok, José. Rechazo. No, el autor no le está rechazando, ¿vale? O sea, el autor no está diciendo que tomar fotos es malo. El autor lo que está haciendo es describir cómo la gente depende tanto de la cámara. Eso es lo que hace el autor. Está como describiendo ese fenómeno. No es que esté mal, ¿vale? No es que esté mal, no es que sea malo, no es que sea un pecado de Dios tomarte fotos cuando vas a hacer un viaje. Eso no lo dice el autor. El autor lo que dice es que pues eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, está describiendo la sociedad hoy en día. Pero decir que está mal no es algo pues normal. Bien. Si se pierde el momento por estar tomando fotos, pues ya, eso es lo normal. Bien. No está diciendo que sea malo. Está diciendo que pues eso es lo que pasa hoy en día. Bien. La dependencia a la fotografía. Sí, exactamente, Daniel. De eso se trata, ¿vale? De eso se trata el texto.
Ok. Entonces, si ustedes son capaces de hacer esto, ya luego las preguntas que les pongan va a ser muy fáciles, porque, por ejemplo, si necesitan volver a leer, ya no se leen todos estos dos párrafos. Leen solamente el sentido global o estas ideas principales que sacaron, ¿vale? Y este es el poder de esta estrategia, de que ya no te toca tener que volver a leer todo en caso de que te toque hacerlo, sino que no lo necesitas porque ya tienes las ideas más importantes, ¿ok? No es necesario tener que volver a leer, sino solamente te lees el sentido global si lo necesitas, ¿vale? Entonces fíjate que se ahorra demasiado. Cuando uno va a responder, ya uno se ahorra bastante tiempo, porque ya uno tiene pues ya todo hecho. Ya solamente toca responder. Perfecto, chicos. Entonces ahora sí, la pregunta. Bien, la pregunta dice, considere el siguiente resumen del texto anterior. Este es un resumen. Dice, el autor analiza la relación entre el turismo y la fotografía, teniendo en cuenta que los cosmopolitas ven en sus viajes el acto de fotografiar como una necesidad. ¿Vale? Los cosmopolitas se está refiriendo a esta gente que es como Luisito Comunica, que viaja bastante. Entonces dice, según ella, ese acto acaba por convertirse en una práctica trivial con la que solo se busca mitigar la desorientación general que causan los viajes. Así, la fotografía se convierte para los cosmopolitas, japoneses, estadounidenses y animales en una especie de reemplazo del trabajo que están acostumbrados. ¿Vale? Este es un resumen. Entonces dice la pregunta. El anterior resumen se puede escribir como inadecuado. ¿Por qué? Ok, de esto. No me digan la respuesta, no me digan la respuesta por Zoom. Quiero explicarles algo. Chicos, por eso es que nosotros hacemos tantos ejercicios de argumentación. ¿Listo? Porque al final del día, eso es lo que el IFES quiere que ustedes hagan. Que ustedes sepan el porqué de todo. Entonces, fíjate, aquí ni siquiera te preguntan si ese resumen está bien o está mal. Ya te dicen que está mal. ¿Vale? Al IFES no le interesa si tú sabes si eso está bien o mal. En este caso te están pidiendo es que argumentes, que busques el argumento. Por eso es que cuando hacemos ejercicios de argumentación, ahí es cuando uno se prepara muy, pero que muy bien. Porque eso es lo que van a tener que hacer en septiembre. Buscar argumentos para todo. Así no te lo pregunten, tú tienes que saber el porqué de todo. ¿Por qué es la A? ¿Por qué no es la B? Eso es lo que les va a permitir llegar al máximo nivel. Bien. Vale. Por no llegar temprano, no sé cuál es. Ok, vale. Entonces solamente revisa las ideas principales. Listo. Ideas principales. Nadie viaja sin una cámara. O sea, nadie. O sea, se está refiriendo a todo el mundo. Nadie viaja sin una cámara. Dice, si no hay fotos, no pasó. Eso es otra idea principal. Si tú no tomas fotos de que fuiste a Dubai, pues prácticamente no pasó, pues porque ¿quién te va a creer? O imagínate, imagínate a Mariana diciendo, mira, conocí a Taylor Swift, vino para mi cumpleaños. Bueno, ¿y las fotos dónde están? Ah, no tomé pues porque a mí no me gusta tomar fotos. ¿Quién le va a creer? Ok. ¿Quién te va a creer de que Taylor Swift fue a tu cumpleaños? Solo en esa ocasión tomaría fotos. Ah, ahora ahí, es así, ¿verdad? Bien. Entonces, listo. Esa es otra idea. Dice, tomar fotos satisface a todos. ¿Listo? Tanto a los que se creen Luisitos Comunica, como los que solamente se va por un viaje a Tolú o un viaje a la playa, que van una vez al año, los satisface de la misma forma. ¿Listo? Así sea tanto si eres un cosmopolita o si eres pues un turista común, igual te satisface. Luego, la fotografía es tranquilizadora. ¿Listo? Luego, la gente que trabaja mucho
sienten que es obligación tomar fotos, ¿listo? Ahí tú ponían el ejemplo de los estadounidenses, los japoneses y los alemanes. Esa gente trabaja mucho, entonces, cuando están de vacaciones sienten la necesidad de tomar fotos. Bien. 3. La fotografía también es una forma de rechazar la experiencia. Porque cuando tú estás pendiente a tomar fotos para subir a redes, cuando estás más pendiente a eso que disfrutar del momento, ahí estás rechazando la experiencia sin quererlo. Y ya. Entonces, fíjense, eso es lo bueno de esta estrategia. Ya no toca leer todo ese texto, sino solamente estas 6 ideas, que son las más importantes. ¿Vale? Entonces, eso es lo que... Los influencers, los que se creen influencers, claro. Sí. Entonces, ya. Y sentido global de que la fotografía es una necesidad para las personas, o sea, para todo el mundo. Todo el mundo hoy en día siente esa necesidad. Bueno, obviamente hay excepciones, como siempre, pero el texto lo que quiere decir es eso, de que a todo el mundo siente la necesidad de tomarse fotos. Bien, listo. Nadie, yo a punto de desmayarme, pero aún así presente en la clase, se muere. ¿Cómo así, Wolf? ¿Te sientes mal, Wolf? Bueno, menos mal que la clase de hoy es relajada. Solamente vamos a leer cositas. Mande prueba. Mande prueba. Si no es falso. Ellos. Ok, mande foto de ni la gente que cuando está en el hospital se toma fotos con las agujas y el catéter. No sé por qué, pero pues ajá, no sé por qué lo hacen, pero ajá. En fin, con la sonda. Bueno, entonces ahora sí, ¿por qué está mal ese resumen? Van a tener 2 minutos para responder ahí por quizzes y revisamos cómo les fue. 3, 2, 1. Adelante, chicos. A ver, listo. Wolf, dame señal de vida. Sí. Levanta la mano. Wolf, ¿estás ahí? Ahí es Wolf. Ahí ya, sigue viva, sigue viva. Bien. Ok, ok. Ok, entonces, vale, aquí algunos la A, otros la B. Ok, vale, un grupito se embolata aquí con la A.
Vale. Listo, listo. Entonces, pónganle cuidado. Pónganle cuidado. Expone ideas, afirmaciones contrarias. Pues no, ¿vale? Pues no. Dice, analiza el turismo y la fotografía. Pues eso sí lo dice el texto, ¿vale? De que la fotografía, pues, tiene que ver con el turismo. La gente que viaja, pues, siempre toma fotos para certificar el viaje. Eso lo dice el texto, ¿vale? Luego, de que los cosmopolitas ven en sus viajes un acto como una necesidad. Sí, eso lo dice el texto. Eso lo dice el texto. Bien. Dice, ese acto acaba por convertirse en una práctica trivial. Eso también lo dice el texto. Una práctica trivial quiere decir que es algo que todo el mundo hace. Eso es lo que significa trivial. O sea, que es algo común, es algo normal. Siempre que uno viaja, pues, tomar fotos. ¿Listo? Luego esto de que los cosmopolitas japoneses, estadounidenses y alemanes toman fotos en reemplazo de su trabajo. Eso también lo dice. ¿Ok? Eso también lo dice. Entonces, este resumen no tiene ideas contrarias al texto. O sea, son las mismas ideas. O sea, no dice nada contrario al texto. ¿Ok? No dice nada contrario. Pero fíjense que en este resumen estaba hablando de que esto solamente aplica para los cosmopolitas. ¿Vale? De que esto solamente aplica para los cosmopolitas y eso está equivocado. Si se acuerdan el sentido global dice, la fotografía es una necesidad para las personas, o sea, para todo el mundo, no solamente para los cosmopolitas, no solamente para los que se creen Luisito Comunica, es para todo el mundo. Y eso es lo que está mal en este resumen, ¿vale? En este resumen están diciendo que esto de la fotografía solamente es para los cosmopolitas, para los que viajan mucho. Y no, el texto es claro y dice que todo el mundo hace esto, ¿vale? Así no viajes, así seas pues un viajero común y corriente que viaja 1 o 2 veces al año, aún así sientes la necesidad de tomar fotos, como si fueras un Luisito Comunica. Entonces sí ven, por eso es que el sentido global hay que sacarlo muy bien. ¿Listo? Porque en el sentido global ya pueden, con un sentido global bien hecho, ya pueden responder casi que todo lo que les pregunten sobre eso. Bien. Casi todo lo que les pregunten lo pueden responder bien. Si logran hacerlo, el sentido global, bien. ¿Listo? Fingiendo saber quién es Luisito Comunica. ¿No sabes quién es Mariana? Uy, Mariana, ¿tú dónde vives? ¿Debajo de una piedra o qué? Hasta yo que... Hasta yo que no soy... Lo conozco ese man. Pero bueno, sí. Es un man que viaja demasiado. Es un man que viaja demasiado. O a lo mejor sí lo ha visto, a lo mejor sí lo ha visto, pero pues no sé, no lo relaciona con el nombre. Este man es Luisito Comunica. Sí, este man que viaja bastante. Sí. Este sí es un cosmopolita, este man, sí. Entonces, bueno. Es Sonic, ajá, también es Sonic. La voz de Sonic. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense. Mi consejo, mi consejo es que hagan lo siguiente. Bien, les quiero explicar algo para que mejoren su lectura crítica ya mismo, porque es algo que todo el mundo necesita. ¿Ven? Es algo que todos necesitan urgentemente. Por ejemplo, esta es la página de los simulacros. Esta página está en la descripción del grupo de WhatsApp. Ustedes entran a la descripción del grupo de WhatsApp y les aparece este link, donde están estos simulacros. Entonces, mi consejo es que tomen alguno de estos simulacros, el que se les dé la gana, ¿vale? El que quieran, todos son buenos, y hagan solamente la parte de lectura crítica. ¿Listo? Por eso es que estos simulacros
Las hojas de respuesta están divididas por materias para que ustedes puedan hacerlo por materias, ¿listo? Para que no tengan que hacerlo todo de un solo, sino que lo puedan hacer por partes. Entonces les aconsejo que tomen cualquiera de estos y hagan solamente la parte de lectura crítica, ¿vale? Y apliquen esta estrategia de ir sacando ideas principales, de hacer el sentido global antes de responder. ¿Listo? Entonces, o sea, no que hagan todo el simulacro, sino que hagan solamente lectura crítica para que practiquen esto, porque esto toca practicarlo. Entre más lo practiquen, lo van a hacer más rápido y de una forma más precisa. ¿Ok? Porque fíjense que algunos lo intentaron, pero no le atinaron a lo más importante. ¿Ok? Entonces, porque toca practicar, por más nada. Esto se requiere de mucha práctica para que lo hagan rápido y bien. Entonces, sí, les aconsejo que vayan a la página cuando tengan tiempo y tomen esos textos de lectura y pónganse a practicar esto. ¿Listo? Pues parece que son muchos pasos, parece que se van a demorar una eternidad así hacen esto el día del INFES, pero no, o sea, la verdad es que no, la verdad es que si ustedes lo dominan bien, esto lo hacen en un minuto. Este proceso de sacar ideas, de sacar el sentido global, lo hacen en un minuto, pero de nuevo, necesitan dominarlo, necesitan practicarlo para que el día de la prueba real les fluya estas ideas, ¿ok? Les fluyan las ideas para sacar el sentido global, les fluya el resumen. ¿Listo? Por eso que toca practicarlo demasiado. Eso es lo único que tienen que hacer para dominar esta estrategia. Y me dijo, ¿y qué? Si yo. Okay. ¿Por qué no puede ser la D? Ok. Dice. A ver. Dice la D. Se detiene en presentar información en extremo detallada. No, aquí no te están dando información detallada. ¿Listo? Si fuera información detallada, pues sería muchísimo más largo. ¿Ok? Por esto, entonces fíjense que es un parrafito. Es un parrafito cortico porque no tiene ideas detalladas. Entonces, por eso es que no es la D. Aquí no hay ideas detalladas. ¿Vale? Entonces, sí. Cuando deje de escuchar el chisme, sí, ahí me tocó. Yo la silencié antes de que dijeran algo que no debemos escuchar nosotros. Entonces, bueno. Por eso es que no es la D. Ahí no te están dando información detallada. Te están dando la información muy resumida, pero te están hablando solamente de los cosmopolitas, cuando en realidad todo eso aplica para la gente del común. Tanto para la gente que viaja mucho, como para la gente que viaja de forma regular, de forma normal. Bien. Entonces, siguiente, hagamos otro. Mariana, amores de mi vida. Uy, bien, se entraron a mi Pre-Fest y van a salir hasta con amor. Conmigo todo es ganancia. En fin, hagamos este, chicos. Sí, hagamos el siguiente texto y vamos a hacer pues el mismo proceso, ¿vale? El mismo proceso. Esta estrategia también sirve demasiado cuando hay textos muy largos. Cuando hay textos muy largos, esta estrategia les va a salvar la vida. Porque de nuevo, ya no les va a tocar volver a leer todo, sino solamente el sentido global. O solamente las ideas que sacaron, como mucho. Entonces se ahorran mucho tiempo. Si sacaron todo bien. Vale. Hagamos el siguiente texto entonces. Dice, Fray Pedro de Aguado fue un misionero español que vivió en el reino de Granada entre 1560 y 1590 aproximadamente. Se le atribuye la autoría de la recopilación historial, un extenso compendio de crónicas, ¿vale? Crónicas, donde se refieren los hechos de la temprana colonización española en los actuales territorios de Colombia y Venezuela.
Las narraciones de la recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en territorios del Nuevo Mundo. Bien, la entrada. Del sometimiento de sus pobladores ancestrales y la subsiguiente fundación de ciudades coloniales, ofreciendo por lo general descripciones de la sociedad indígena y su entorno natural. ¿Vale? Y su entorno natural. El relato de campañas del capitán Galarza y sus soldados en los actuales territorios del Tolima, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Vale. Bien, entonces, de nuevo, no sigamos leyendo, sino que tomemos un momento para sacar la idea principal. Entonces aquí la idea principal es que aquí lo único que dicen es que Aguado, sí, Fray Pedro, vamos a decirle el viejo Fray, ¿listo? Así llamaba mi, mi profesor de educación física. Yo creo que todavía está, yo creo que todavía está en el colegio. El viejo Fray. El viejo Fray, pues, era un misionero, ¿listo? Un misionero español que contaba sobre, bueno, que hizo crónicas, mejor. Que hizo crónicas sobre el descubrimiento de América. De América. Bien. De América. Listo. Eso es lo único que digo. Eso es lo más importante. De eso se trata el primero. De que Fray hizo crónicas, ¿vale? Y todavía no se jubila. Dice que ya todavía está. El viejo Fray, ¿vale? Y lo peor es que es el único profesor de educación física que hay en todo el colegio. Le da educación física a todo el mundo allá. Muy pro, muy pro. Sí. Muy pro. Pobrecito. Dice. En fin. Entonces, andar con puro chino mamón, sí. Uf. En fin. Bueno, menos mal que ustedes no son. Ustedes son, pues, relajados. Ustedes no son. Son el mejor grupo que he tenido hasta el momento. Sí, no molestan. Entonces, sí, yo no me quejo de ustedes. Pero sí, o sea, darle clase a todos los del colegio. Sí, parece increíble. Entonces, bueno, eso es el primer párrafo. Hizo crónicas. Eso es muy importante, ¿vale? Para los que no saben qué es una crónica. Esto es muy importante saberlo. Una crónica es un texto que se narra en primera persona, ¿vale? Eso es lo más importante de la crónica, que se narra en primera persona según lo que ve el personaje, según su propia forma de ver el mundo. ¿Listo? Que tiene un dolor crónico, no. No. Crónica tiene que ver con que los sucesos se narran desde la perspectiva de un personaje, ¿vale? Desde la perspectiva de un personaje. Entonces, por eso es que las crónicas siempre se narran en primera persona, por ejemplo. Hoy en la mañana era un día soleado, con nubes bonitas, era el día perfecto para salir y de repente severo trueno, el cual era el indicio de que iba a pegar un diluvio. Entonces sí, fíjense. Ahí está narrando pues de que era bonito y de repente se puso feo, ¿vale? De pronto, otro personaje en ese mismo contexto podría decir, era un día extremadamente caluroso, el calor me tenía sofocado, ¿sí? Me sentía muy incómodo con el brillo del sol y de repente todo cambió y empezó a llover. Entonces el clima se hizo más frío y pude encender mi chimenea. Entonces, fíjense, esa es la magia de la crónica, de que las cosas se cuentan según la perspectiva de cada personaje. Y cada personaje, pues, puede tener su propia perspectiva. Bien.
Y en primera persona, sí. Sí, siempre. Yo estaba, yo era, yo vi que el cielo estaba tal. Siempre en primera persona. ¿Vale? Como una bitácora. Sí, sí, creo que una bitácora sí. Sí. Pero en primera persona. Exactamente. Dale, tal cual. Entonces sí, eso es súper importante. El man hacía crónicas. Y ya se van a dar cuenta por qué eso es importante. Entonces ahora dice, él se refería a los indios de la región de la siguiente forma. Son estos indios de Ibagué grandes carniceros de carne humana, ¿sí? Y de cualquier otra carne. Tienen algodón, aunque poco, de que hacen algunas mantas para su vestir. Las indias son muy feas. Las indias, o sea, para él las indias eran pues pura Betty la fea. Entonces luego dice, y traen en la cabeza unos bonetes de venado con que aprietan y anexan los cabellos. No hay entre ellos caciques como otros indios, más son mandados de algunos indios principales que hay entre ellos, que entre ellos hay, a los cuales obedecen como les parece y les da gusto. Bien. Es tierra muy áspera y fragosa en la que, en la que estos indios habitan, y todas sierras peladas. Ok, vale. Ya quisieras, viejo Fray, dice. Caníbales, sí. Entonces, fíjense, para él, las indias eran feas. Porque claro, como él venía de España, como es un colonizador español, pues ver a las indias todas diferentes, con facciones y rasgos diferentes, pues para él eran feas, ¿vale? Así ni el amigo exigente. Sí, esto me recuerda al meme. Sí. Bueno, no me acuerdo el meme, ¿vale? Sí, ese meme dice que cuando tu amigo dice que si no hay chicas bonitas en la fiesta, él no va. Y él es cule feo, bueno. Así es el Fray Pedro. Sí, bien el amigo exigente ese que tiene cara de culo, dice, dice Johan. Sí, entonces sí. Entonces, claro, este está narrado de esta forma porque es una crónica. Está narrado según la percepción, según la forma de ver el mundo de Fray, del viejo Fray. Entonces, como para él esas indias eran feas, pues eso es lo que él contaba. Decía que esas viejas eran más feas que... Entonces, sí. El amigo que no levanta ni el polvo del piso, sí, ese es el amigo exigente. Ese es el viejo Fray, tal cual. Entonces, sí. Así es como él se refiere a los indios. Porque es una crónica. Vale. Entonces, bueno, ideas principales, pues. Está diciendo que, dice que los indios para el viejo Fray, bien, eso es importante, está hablando, pero según él, según pues lo que él vio, según su forma de ver el mundo. Para Fray, los indios eran caníbales, ¿sí? Caníbales, eh, feos y sin organización política y sin organización. Eso es lo que dice. ¿Vale? Cuando dice que no habían caciques, o sea, que no tenían líder, sino que pues le hacían caso al que quisieran, pues está diciendo que eran desorganizados, o sea, no tenían líder, no tenían al gobernante, ah, hacían caso si les parecía, si no. ¿Vale? Entonces, eso es lo que dice Fray. ¿Vale? Por ejemplo, de pronto otro cronista pudo haber dicho de que no eran desorganizados, eran, a mi parecer, eran libres. Tenían un sistema democrático de libertades, ¿vale? Pero pues, ajá, como les digo, las crónicas dependen
de la forma de ver el mundo de muchos, ¿vale? Viejo Fray, mucha desorganización aquí. Muchos raros comen humanos, muchos feos. Exactamente, eso es un buen resumen. Ok. Pero sí, esto es lo más importante, chicos, de que no sigan leyendo si no están seguros de que entendieron lo que acaban de leer. Porque luego tener que entender todo es mucho más complicado, ¿vale? Analizar este parrafito es mucho más fácil que analizar todo de un solo golpe. Esa es la ventaja de hacer esta forma, pues, esta estrategia de lectura. Bien. Listo. Ahora sí, siguiente párrafo. Dice, en su estudio, Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado, el historiador Jaime Humberto Borja sostuvo que la recopilación no puede ser tomada como una fuente fiable, ¿vale? Para el conocimiento de los eventos históricos. Ante todo, debe asumirse como un texto que respondía ideológica y culturalmente a una tradición europea que poco tenía que ver con el mundo que pretendía representar, ¿vale? Es del indígena y su entorno natural. Frente a descripciones como las que acabamos de citar, afirma Borja que el daguado es un indio retórico que surge de una realidad textual y no de una realidad aprendida en la experiencia. Vale. Bueno, retórico quiere decir que es un indio según el punto de vista de Fray. ¿Listo? Está describiendo el indio, pero no es la representación correcta ni la más fiable. Es solamente así es como a él le parecen. Bien. O sea, él está hablando de los indios según su propia forma de ver, según su cultura y su contexto europeo. Bien. Más no de una realidad aprendida. ¿Listo? O sea, que él no aprendió de los indios, solamente estaba describiéndolos como a él le parecen. ¿Listo? Él dice que son desorganizados, pero él no sabe si de pronto tienen un sistema diferente al que él conoce. Entonces, para él eso es desorden. Por eso que dice, es una representación retórica, más no la realidad. Bien. Ahora dice, además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos, como el canibalismo, las exacerbadas costumbres, la fiereza de sus armas, su alianza con traidores, el engaño. En el indio recae la descripción de los vicios físicos y morales de toda extensión natural, ¿vale? De los vicios físicos y morales, ¿vale? O sea, ¿eso qué significa? Que como Fray Pedro viene de una tradición cristiana, ¿vale? Porque en España eran cristianos, pues para ellos estos indios eran unos pecadores, o sea, se comen carne humana, no tienen orden, no creen en Dios, o sea, estos manes eran lo peor del mundo. Pero de nuevo, porque esa es la costumbre, esa era su forma de ver el mundo, ¿vale? De pronto para los indios comer carne humana era algo sagrado, o sea, su religión o su dios, la mamapacha, les pedía que comieran carne humana. Y para ellos, pues, de pronto era normal, no era pecado. Pero claro, como Fray Pedro no conoce su cultura y tampoco se puso a estudiarlos, pues para ellos eran, pues, hijos del diablo. ¿Ven? Así como cuando, así como cuando uno es de la costa, sí, o de estos pueblos que son muy tradicionales, y uno viene a una ciudad grande, así como Bogotá o Medellín, donde se ve de todo, se ve gente con el pelo largo, gente tatuada por todos lados, ¿listo? Entonces, claro, para ellos eso es puro gamín, eso, puro gamín, pero no necesariamente, ¿listo? No necesariamente. Es solamente como tienen
otra forma de ver el mundo, pues para ellos eso está mal. Bien. Para ellos eso está mal. O lo ven como algo muy extraño. Y aquí es pues de lo más normal. Bien. Haciendo masa con la nariz. ¿Qué? Vale. Mientras que uno vaya a Bogotá y no regrese hablando rolo, la dignidad está intacta. Ok. Sí. Vale. Muy bien. Y luego dice, para reafirmar sus posiciones, Aguado representa una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Bien. Vale. Aguado representa una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de esta parte? Fácil. Aquí dice que para este Jaime Humberto Borja, ¿listo? Para Jaime, ¿listo? Vamos a poner para el Cucho Jaime, el viejo Fray, es un exagerado, bien, es un exagerado, bien, es un exagerado y sus crónicas no sirven para entender eh, los hechos históricos. Bien. Históricos, ¿vale? De eso se trata, fíjense, lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo más importante es que la atinen a esa idea principal. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Jaimito, ese me gusta más. Sí, Jaimito. Para Jaimito, para Jaimito el cartero, el viejo Fray es un exagerado. Y sus crónicas no sirven para entender los hechos históricos. ¿Vale? Y ya hay por qué no sirven, pues, de nuevo, ya hay, esas son otras ideas secundarias. No sirve para entender ese hecho histórico porque Fray Pedro, pues, viene de una cultura diferente, viene de una cultura cristiana y su forma de ver el mundo es completamente diferente a la forma de ver, a la forma de actuar y de pensar de los indios. Bien, por eso es que pues no sirven sus crónicas. O sea, sirven como relato, ¿vale? Sirven como relato, como crónica sirven. Pero para estudiar el hecho histórico, para saber qué fue lo que realmente pasó, esto pues no sirve, ¿vale? Porque Freud pues llegaba con muchos sesgos ideológicos de, eh, de su cultura europea. Bien, eso es todo. Normalicemos comer cábano. Ok. Por ejemplo, aquí Daniel sacó sus propias ideas principales. Ok, sí. Voy a leerlas. Dice, las ideas principales son como afirmaciones y las ideas secundarias como argumentos de esas afirmaciones. Son afirmaciones y las ideas secundarias son como argumentos. Sí, sí, exactamente, Daniel. Esa es como una forma de identificarlas. ¿Vale? O sea, fíjense como que las ideas principales son esto. Aquí está el centro, lo principal. Y las ideas secundarias pues se desprenden de aquí. ¿Vale? Se desprenden de aquí. Por eso es que las ideas secundarias o las ideas que se desprenden de aquí suelen ser ejemplos. ¿Ok? Pueden ser ejemplos. ¿Vale? Argumentos. También pueden ser citas, ¿ok? O sea, citas textuales de lo que dicen otros autores, ¿vale? Lo que dicen otros autores es para reafirmar esa idea principal, para darle más peso. Y también, pues, no sé, detalles. Fíjense, estas son, pero hay una sola idea que de ahí se desprende todo.
Y esto es lo que toca aprender a sacar, ¿bien? Para que logren entender todos los textos que les coloquen en el ITFES. ¿Bien? Un mapa mental, sí, sí, pues ya que lo preguntaste, sí, pues me pareció buena idea aclarar esto. Listo, entonces ya saben, si quieren aprovechar todo mi conocimiento, hagan preguntas. Listo, porque así me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, yo no había pensado hacer este mapa, pero pues ya que lo preguntaron, pues lo hice. Entonces sí, fíjense, esto es lo que toca aprender a sacar, ¿vale? Para que logren sacar las ideas más importantes, porque esas son de donde se desprende todo. Y bueno, y ya como por último, ya saben, sentido global, el paso más difícil, pero a la vez el más importante. ¿Cómo lo sacarían ustedes? ¿Listo? Saquen ustedes el sentido global y yo los voy leyendo. Y al final respondemos la pregunta. Yo voy a escoger el mejor. A ver, el que más me guste, pues lo coloco aquí. Para que lo coloquen en su hoja de vida. Crónicas del viejo Fray. No, ese es un tema. ¿Vale? Ese es un tema. El sentido global es una idea. La xenofobia del fraile. Ok, pero fíjate que ahí solamente estás teniendo en cuenta la idea número 2. El sentido global tiene que meter todas las ideas que ustedes sacaron. Por ejemplo, aquí sacamos 3. De pronto ustedes puedan sacar más, de pronto menos. Pero sí, el sentido global debe, por eso se llama global, porque engloba todas las ideas principales. Engloba todo lo que dice el texto. Bien. El viejo Fray era un mal escritor de crónicas. No, Daniel. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que el viejo Fray es un muy buen escritor de crónicas. Bien. Por ejemplo, dice Esteban, nuestro amigo el viejo Fray hizo una crónica de los indígenas desde su punto de vista. Y vino una compañía y le dijo que eso estaba malo. No, no le dijeron que eso estaba malo. ¿Sí? O sea, céntrese en las ideas principales que sacamos. ¿Sí? ¿Cómo Fray Pedro exageró su empatía por los indígenas? Su apatía. Ok. No, ahí te estás centrando solamente en la segunda. ¿Sí? Aquí las más importantes son la segunda y la tercera. El primero solamente es como un contexto. A ver. Dice, puntos de vista contrarios de 2 autores sobre las crónicas del señor Fray. Ok, aquí son más respetuosas el señor Fray. Puntos de vista contrarios. Sí, sí, por ahí va. Fíjense que hay un contraste entre lo que dice Fray y lo que dice Jaimito. Sí, por ahí va. Dice, el viejo Fray no puede hacer una buena crónica sobre los indios de por allá. No, la crónica está bien. Lo que está mal es otra cosa. Dice Jesús, las crónicas de Fray no sirven como un contexto histórico claro. Eso es Jesús. Excelente. Vale, por el momento va ganando desde Jesús. Dice Joan, Fray de Futurama piensa que los eran, uy no, muy, muy largo, Johan, muy largo. No, no lo voy a leer. Muy largo. Sí, el sentido global tampoco debe ser una Biblia porque pues se llevan media hora nada más haciéndolo. Tienen que acostumbrarse a hacerlo rápido y bien. Dice el viejo Fray hizo una crónica, pero exageró el describir los indios. Ahí estás hablando solamente del segundo, Shari. A ver, dice Mariana. Uy, no, Mariana, muy. Con el dolor de mi alma, tengo que decirte que eso está muy largo. Sí, resúmelo un poco más. Crónicas críticas.
crónicas críticas de Fray a la cultura indígena. No, 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 no. Eso es más como un tema. Y no, no es una idea. A ver, dicen, las crónicas del viejo Fray sobre la cultura indígena no sirven para entender los hechos históricos, según Jaimito. Sí, por ahí va. Ese está mucho mejor. Claro, eso es lo que te quiere decir este texto. El de Joan parece crónica de viejo Fray. Sí, ya. Muy largo, muy largo. Sí. Fray racista. A ver, Fray no gustaba de los indios y en sus crónicas lo expresaba. Y Jaimito dice que exagera su desprecio, por eso esta crónica no sirve para estudiar la historia. Ok, que ahí hiciste un resumen. Como resumen está bien, pero como sentido global metiste mucha cosa, ¿vale? El sentido global es una idea, no un resumen, ¿vale? Dice, Fray escribió crónicas que exageradas por lo que no son consideradas esenciales para los estudios. Esa está mejor, sí, esa está bien, ¿vale? A ver, dice Daniel, aunque el viejo Fray era talentoso con las crónicas, pero son exageradas y no tan buenas para entender hechos históricos. Ese está mucho mejor, Daniel. Dice Mariana otra vez, segundo intento de Mariana. Crónicas del viejo Fray no sirven para entender los hechos históricos porque están ligados a sus creencias. Excelentes, está muchísimo mejor, Mariana. Está mucho más al grano y más. Y es una idea principal que engloba todo. Bien. Dice, Jaimito se opone a las crónicas de Fray, pues dice que es muy personal y no sirven para estudiar el contexto histórico. Está mejor, sí, me gusta. Joder, el sentido global da dolor de cabeza, dice Daniel. Ok, es que fíjate, Daniel, por primera vez estás usando el cerebro, por eso te duele la cabeza. Ni en Mate, ni en la Matrix. Excelente, ya estás usando tu cerebro, Daniel. Excelente trabajo. Dice, el viejo Fray tenía crónicas buenas, pero no sirven para entender hechos históricos. Excelente, Jensi. ¿Sí? Bueno, tú me lo mataste por privado, pero igual tengo que reconocerte. Bien. Vale. Dice, lo que decía Fray no sirve para entender hechos históricos y ya. Eso es Wolf. Fíjense, Wolf ahí medio muriéndose, hizo un buen sentido global. Me gusta, ¿vale? Eso es. Me gustó. El que me gustó más fue el de Wolf. Bueno, el de Wolf y el de Jesús, pero Wolf lo hizo más al grano. Sí. Lo que decía Fray no sirve para entender los hechos históricos. Ya. Eso es. Más nada. Bórralo. Excelente trabajo, Wolf. Entonces, fíjense, el sentido global no debe ser una Biblia, no debe ser un resumen, es una idea, ¿ok? Es una idea en donde meta todo, ¿vale? Que meta todo lo importante, ni más ni menos, ¿vale? Dice, Jaimito piensa que Fray lleva las cosas al límite y cree que este no tiene diferentes puntos de vista a comprender los hechos históricos. Que no tiene diferentes puntos de vista a comprender. Ok, sí, más o menos, Luis. Ahí lo puedes hacer un poco más resumidos, pero sí, latinaste de que pues lo que dice Fray pues no sirve para entender el hecho histórico real. Bien. Uy, Alejandra, y ese milagro llegando tan temprano. Ok. Siempre, Alejandra, siempre. Excelente, vale. Saludos para Alejandra. Nos place tenerte de vuelta. Vale. En fin, entonces sí. Eso es lo que decía Fray. Ese es el sentido global. De que esas crónicas no es que estén mal, ¿vale? O sea, las crónicas, como crónica es perfecta. Porque está contando todo según lo que él vio. O sea, como crónica es bien. Pero para hacer un estudio de lo que realmente pasó, de cómo era la cultura indígena, de cómo pensaban los indígenas, pues eso no sirve.
porque está muy sesgado. ¿Listo? Está muy sesgado. ¿Vale? ¿Hoy la clase va hasta las 9? Ok, sí, sí, sí. Hacemos una pregunta y nos vamos al Kahoot. Bien. Entonces así quedó. Y ya, más nada. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora sí, viene la pregunta. Luego de hacer todo este proceso, ¿ok? O sea, miren todo lo que hacemos y ven todo lo que hay que entender para poder responder una pregunta ITFES de lectura crítica. Fíjense que no es solamente leer todo y pasar la pregunta directamente. Fíjense que va mucho más allá de solamente leer y pues, y ya responder. ¿Vale? Entonces, sí, por eso es que la lectura crítica es tan difícil, porque no hay un sistema, no hay un método exacto, no hay una fórmula, no hay una fórmula para leer lectura crítica. Pero fíjense que sí podemos aplicar ciertas estrategias para comprender mejor, para entender mejor las ideas. Eso sí se puede, pero no hay una fórmula. No hay una fórmula para sacar el sentido global, no hay una fórmula exacta para sacar ideas principales, ¿vale? Por eso es que toca practicarlo tanto, ¿bien? Para pues que esto sea un proceso natural y que cuando lleguen al IFES ni siquiera tengan que pensar en esto, solamente tengan que hacer y deshacer. Bien. El día del IFES no voy si no hay morras chidas. Sí, dice Fray. Daniel Fray Pedro de Aguado. Sí, a partir de ahora te vas a llamar así, Daniel. Daniel Fray Pedro de Aguado. Bien. Ahora sí. Entonces dice la pregunta. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? Bien. Vale. ¿Cuál se ajusta mejor al contenido del texto? Vale. Entonces, hagámoslo. Bien. Adelante. Tienen 2 minutos para que me digan cuál es. Ese me gustó. Ese me gustó. Flipantes aventuras de Frederick, el racista.
Título, weón, mira un pobre. Bueno, más bien, weón, mira una india fea. Ay, no. Ese Fray Pedro, vale. Ok. El viejo Fray, bien exigente. En fin, a ver cómo le fue. Ok, vale, algunos marcaron la C. Los que marcaron la D también. Vale. Weón, mira una morra no chida. Vale. Ok. Entonces, miren lo que dice la D. La influencia. La influencia de los autores clásicos. Ay, no me deja. La influencia de los autores clásicos en las crónicas neogranadinos, en los cronistas neogranadinos. El caso de Fray Pedro. Chicos, aquí no estamos hablando de autores clásicos. Porque marcaron la D, toca pues que tengan cuidado. La influencia de los autores clásicos en los cronistas. No, aquí no estamos hablando de la influencia de quienes motivaron a Fray Pedro a escribir de esa forma. Aquí no estás hablando de en qué autores se basó Fray Pedro para hacer sus crónicas. Ahí tengan cuidado. ¿Listo? Nunca se les olvide esto. Si no lo dice el ITFES, no. Si no te lo dice el ITFES, si no lo dice el ITFES, no es. ¿Ok? Por nada del mundo se les olvide eso en septiembre. No es. ¿Ok? En ningún momento, fíjense, en ninguna de nuestras ideas, ni siquiera en el sentido global, hay algo sobre autores clásicos. ¿Ok? En ningún momento hablamos de eso, entonces, eso no puede ser, ¿vale? No estamos hablando de autores clásicos que influenciaron a los cronistas, ¿vale? Entonces, eso es lo que tocaba tener en cuenta. ¿Listo? Eso es. Lo que dice la C, dice, el canibalismo ritual en la crónica de Fray Pedro de Aguado. Ok, aquí hay algo interesante, ¿vale? Algo que deben saber para que no se les olvide nunca. Bien. Está el sentido global, ¿listo? Eso es lo que ya lo sacamos. Está el sentido local, está el sentido global y está también el local. ¿Listo? Global quiere decir que se refiere a todo el texto, por eso se llama el sentido global, se refiere a todo el texto. Bien. Pero también está el sentido local. El sentido local viene siendo esto, como lo que hicimos acá. Las ideas de cada párrafo. El sentido local son partecitas, ¿ok? Esa es la diferencia. Global es todo el texto. Local es partecitas del texto. Bien, fragmentos o ideas específicas. Bien. Lo que pasa con la C es eso, de que esta pregunta es global. Es el tipo de pregunta, o sea, la pregunta es de componente global. Te están preguntando por todo el texto. Por el título que mejor se le acomoda a todo el texto. Y aquí en la C, esto es local. Te están hablando solamente de una partecita, que es el canibalismo. Bien. Eso de que comen carne humana, fíjense que es una parte pequeña. No es todo el texto. En todo el texto no te hablan de todo el canibalismo. Solamente te lo mencionan una vez, pero el texto no habla en su totalidad del canibalismo. Entonces, si ven por qué es importante saber si la pregunta es global o local. Bien.
esta pregunta es global, entonces la respuesta también debe ser global. Si la pregunta fuera local, bueno, la pregunta tuviera que ser, la respuesta tuviera que ser local también. ¿Vale? Por ejemplo, este es un ejemplo de pregunta de componente local. Cuando te pregunten por un enunciado, por un fragmento, no te están preguntando por todo el texto, te están preguntando por una parte específica. Esa es la diferencia. Bien. Pero en este caso, como te están preguntando por la globalidad del texto, la respuesta pues también tiene que ser más global. No puede ser de una partecita. No puede ser local. Bien. Por eso es que la B era más acertado. Fray Pedro de Aguado y la construcción retórica. Retórica, esta era la palabra clave. Yo creo que los que no marcaron la B fue porque no sabían qué era eso. Y yo se los expliqué. Retórica, o sea, de que está hablando del indio según su propio punto de vista. Y de eso, de lo que se trata el texto. El texto se trata de que esa construcción retórica del indio nos sirve para entender los hechos históricos. ¿Vale? De eso se trata, de la construcción retórica. Bien. Entonces, sí. ¿Vale? ¿Cómo separa la sangre de la nariz? Uy, pues bueno, yo no soy doctor, pero con Google es más importante. ¿Cómo separa la sangre de la sangre de la nariz? Sí, sí, tener ya Google es tener, ya eres médico. Para detener hemorragia nasal, siéntese y apriete suavemente la porción blanda de la nariz entre los dedos pulgar e índice, de tal manera que las fosas nasales estén cerradas durante 10 minutos. Ok. Inclínese hacia adelante para evitar tragar sangre y respire por la boca. Ya. Maquia, ya. Sin título de medio, sin tener título, ya. Ahí está. Poniéndose cinta aislante en las aperturas. Ok, cuidado, Johan. Sí, cuidado con eso. Oh, cuidado, Doctor House. Si mira para el techo se ahoga, sí, tiene que ser mirando para abajo, para que no trague sangre. Sí. Entonces, bueno. Entonces, listo, chicos, por eso la B. Porque este texto se trata sobre la construcción retórica, ¿vale? O sea, la construcción del indio, la descripción del indio según, según las crónicas de Fray Pedro, las cuales, pues, como crónicas están bien, pero no sirven para entender el hecho histórico. Bien. Vale. Futuro médico, el Joan, sí. Exactamente. Sí. En fin, eso es todo, chicos. ¿Alguna duda?